Vamos a comenzar ahora el punto 1.4 del tema 2. Bueno, comenzar no, continuar con el punto 1.4 que ya hemos abordado en un vídeo anterior. Y junto al 1.5 finalizaremos con este vídeo este apartado 1 del tema 2. Que trata sobre las placas base. Muy bien, pues ahora quiero hablaros de características de los distintos tipos de buses que vais a encontraros en las placas base en función de qué comunican. Es decir, el bus, por ejemplo, del CPU con la memoria, bus del CPU con el chipset o buses que hay entre el chipset y interfaces o puertos de conexión. El bus de CPU a la memoria, ya digo que al contener la CPU, el controlador de memoria, va a ser un bus directo. Es decir, la CPU y la memoria están directamente conectadas. Esto ha sido así porque, bueno, ya lo comenté en vídeos anteriores, pero el CPU accede tantas veces a memoria que cada vez la van acercando más la memoria a la CPU. Sabéis que la propia CPU internamente lleva a su vez memoria y, bueno, es imprescindible que haya esa cercanía o esa, digamos, bajos retardos en la transmisión entre uno y otro. En las CPUs actuales de 64 bits, si fueran 128 bits, deberían manejar más todavía. Bueno, normalmente lo que vamos a tener es un ancho del bus de datos de 64 bits y 64 bits para el bus de direcciones. Esto pues nos va a permitir manejar rangos de direcciones de memoria muy amplios. Y luego pues una serie de líneas de control. Los 64 bits del ancho de bus, pues bueno, puesto que el tipo de memoria actual que se utiliza es la memoria que llamamos DDR, que veis que está en la versión 3, 4, pues esos 64 bits van unidos a unos canales que son característicos de las DDR, el dual channel, single channel, bueno, que lo veremos con la memoria. Y la velocidad de reloj o frecuencia que conocemos del punto anterior, que dependerá de los tipos de memoria y de, bueno, la CPU con su controlador lo que es compatible con DDR3, DDR4. Entonces DDR3 y DDR4 tienen unos márgenes, unas velocidades de reloj que soporta. Entonces la velocidad de acceso entre CPU a memoria dependerá mucho de las características de la memoria y de la CPU. Por ejemplo, si buscamos en internet, aunque esto lo veremos más adelante, pero para que veáis tipos de memoria, por ejemplo DDRE, tipos DDRE, todo sobre la memoria RAM, PC, bueno, también incluso la DDR4, características. Aquí tenemos tasa de datos hasta 2300 megabytes por segundo. Claro, eso depende de la velocidad del reloj y son megabytes. Si cada vez transmites 8 bytes, que son 64 bits, pues dividís entre 8 para saber las transferencias que hay por segundo y os dé una idea de la velocidad del reloj. Pero bueno, estas son las tasas que maneja DDR3, las velocidades de transmisión de DDR3, que ya digo que en la CPU tiene que ser compatible con la DDR3. Tipo de memoria que se pone. DDR4 llega hasta 3200 megabytes por segundo. Ahí pone unas tasas de transferencia máxima, 25,6. Este 25 por 6, vale, esto es por... no me acordaba, esto es por, claro, 8 bytes por byte, y como son 64 bits, son 8 bytes, y multiplicas 3200 por 8, te sale 25,6. Claro, no hay que dividir esta tasa, que me he equivocado, perdón, entre 8, sino hay que multiplicarla por 8, puesto que va a manejar cada 8 bits, bueno, cada byte va a tener esta transferencia, pero voy a ser capaz de manejar 64 bits a la vez. Eso es lo que... Entonces hay que multiplicarlo por 8 para que te dé la tasa de transferencia máxima, que realmente son los 64 que transmitimos de golpe. Y depende de configuraciones también. Bueno, ahora más detalle no vamos a hacer, vamos a centrarnos en que son una comunicación directa, como estábamos comentando.
y bueno, que va a haber unas velocidades dependientes del tipo de memoria. Otro bus característico es de CPU a chipset. CPU a chipset, ya que hablo de equipos de sobremesa, portátiles, gaming workstation, perdón. Lo que quiero hablar es que para ese tipo de ordenadores, que son la mayoría que vemos en este curso, también, bueno, no entramos en detalle de servidores y demás que pueden tener configuraciones con unos buses más específicos, el Quick Path Interconnect y Hypertransport en AMD. Bueno, aquí nos vamos a centrar en este tipo de ordenador. Actualmente Intel está utilizando un bus que se llama DMI, Direct Media Interface, que en su versión 3 pues alcanza velocidades de unos 3,93 GB por segundo. Este es un bus serie, pero bueno, con una especie, con varias líneas, también tiene varias líneas, pero es un bus serie, normalmente en cada línea, en fin, es una configuración similar a PCI Express que veremos más adelante. Y bueno, llega a los 3,93 GB por segundo, y AMD, en vez de usar bus DMI, pues actualmente está utilizando un PCI Express 4X, porque también da unas tasas de transferencia de 3,93 GB por segundo para comunicar, ya digo, CPU y chips. AMD utilizaba anteriormente otro bus, pero bueno, lo que estoy viendo, las especificaciones actuales, está utilizando un 4X que le da unas tasas importantes, ¿no? Ya digo, es la conexión entre la CPU y el chipset y el chip. Y aquí veis un esquema de Intel. Fijaros, es muy interesante este diagrama de bloques que he sacado de la página web de Intel, que hay información en diagramas así muy interesantes. Veis la CPU arriba y os dice, es un Intel Core de 8ª generación que tiene directamente el procesador, conexión con la memoria, una DDR4 que puede llegar a 2666 MHz, ahí sí que os da en megahercios, que tenéis que multiplicar en cada ciclo la transmisión pues de 64 bits, que sí que nos llevaría a los 25,6 o bueno, en este caso algo menor, depende de configuración, aunque esto es por canal, ¿de acuerdo? Bueno, hay permite 2 DIMM, 2 slots y 2 slots, o sea, 4 canales. Y bueno, 2 canales de 2 tarjetas o módulos de RAM, uno en cada canal. 2 en cada canal, perdón. En total son 4 módulos RAM conectados. Módulos RAM me refiero a estas tarjetitas que se configuran 2 por canal, en total 4, hay 2 canales. Y bueno, y veis también líneas que van a PCI Express, que son la capacidad que tiene la CPU de acceder directamente a PCI Express 16, donde podemos conectar gráficos o Intel SSD. Intel SSD pueden ser discos duros SSD, pero bueno, no, perdón, gráficos SSD Intel, sí, pueden ser Solid State Devices. Bueno, realmente no he profundizado mucho ahora en el Intel SSD, la arquitectura o la tecnología que es, pero la idea principal es conectar con gráficos, ¿vale? Con gráficos, no con discos duros. Esto sería con gráficos. Y directamente también puede conectar por HDMI o bueno, a monitores. Esto conectaría directamente con líneas PCI Express con GPUs externas, podría conectar, o directamente al monitor, puesto que tiene el Intel UHD Graphics, que es el controlador gráfico integrado. Bueno, pues se conecta por DMI al chipset, y el chipset tiene conexión pues hasta 24 puertos PCI Express, admite este chipset en concreto 6 serial ATA, hasta 6 USB 3.1, hasta 10 de generación 2, hasta 10 de generación 1, etcétera, 14 de 2. Tiene una tarjeta de red integrada, el firmware del Intel, que es la BIOS, más o menos, podemos hablar. Aquí para mejorar la placa, cuestiones wireless, puede integrar un wireless, etcétera. Tiene muchas opciones de tecnologías que van a través del chipset gestionadas o controladas. Pues ya digo, lo importante que quería resaltar es ese bus DMI 3.0 que comunica chipset con Intel, unos 4 GB por segundo.
Nos vamos al diagrama de bloques de AMD y tenemos un procesador Ryzen que se comunica, ya digo, con PCI Express 4 que también está en torno a los 4 GB por segundo, es en torno a 1 GB, son realmente como 4 líneas en paralelo. A ver, es una configuración de carriles que veremos posteriormente, donde cada carril transmite en torno a 1 GB y sí que se puede llamar una mixta entre paralelo serie, aunque normalmente hablamos en similitud con PCI Express de serie. Bueno, luego lo detallamos. PCI Express. Cuestión es que utiliza un PCI Express 3.0 de 4X que puede obtener unos 4 GB por segundo para comunicar procesador con chipset. El chipset, pues aunque no detalle tanto las conexiones que tiene, pues también trabaja sobre USB, serie ATA y PCI Express. Los chipsets normalmente, los 3 interfaces que controlan principales hoy en día, pues son ranuras PCI Express, interfaces serial ATA, conectores serial ATA y conectores USB. Bueno, luego el procesador en sí accede directamente a la memoria en dual channel y también apropia otras tarjetas gráficas PCI Express, con lo cual se salta la necesidad de acceder a través de chips. Era lo mismo que tiene aquí Intel, que es que el procesador directamente conecta con una tarjeta gráfica, le envía órdenes gráficas para que muestre por pantalla, cuando antiguamente esto se hacía a través del Southbridge y tenía que ser el chip Southbridge el que gestionara esa comunicación con tarjetas gráficas. Ahora ya, al tener su propio controlador gráfico interno, ya es capaz de mandarle esas órdenes gráficas. Y sí que a través de PCI Express 4 puede conectarse con SSD. Sí, aquí hablamos discos duros, sí que son de discos duros SSD los Intel, supongo que iría por ahí, sí. Y también vemos que puede llegar a tener conexiones USB. Es decir, la cuestión aquí es, los procesadores actuales cada vez son capaces de hacer más cosas. Y cuanto más cosas hacen, más rápido las pueden hacer, porque si lo mandas al chipset es más lento el chipset porque pasa por los buses, en el fondo se pierde velocidad de transferencia. Pero claro, no podíamos meter tanto en el procesador, sino que ha ido con el tiempo la tecnología mejorando, al hacerlo más pequeño, hemos permitido introducir más elementos. Bueno, pues aquí vemos, me gusta este diagrama porque se ve muy bien, estos son discos duros SSD en tarjetas, en interfaz NVMe, y aquí pues USB 4, USB 3.1, que también pueden ser controlados desde el propio procesador para algunos dispositivos que el procesador necesita acceder directamente. Me parece también muy interesante este esquema. Bueno, pues vamos a ver ahora el bus. Bueno, aquí por resumir era DMI y PCI Express entre bus y chips. Ahora, algunos esquemas de placas de slots de expansión. Vamos a hablar, bueno, el buses para ranuras, slots de expansión. Vamos paso a paso. ¿Qué es un slot de expansión? Las ranuras slots de expansión son interfaces, conectores, son estos que veis aquí, que nos permiten, bueno, conectar controladores específicos para nuevas funcionalidades o conexión de periféricos. Es decir, aquí puedes conectar otra tarjeta gráfica si quieres, que va a estar gestionada, puede estar gestionada por la CPU, como estamos viendo directamente, pero a menudo es el chipset el que conecta con este bus Express, el bus PCI Express 16, porque lo va a controlar él. Pero conforme se va mejorando la CPU, a veces accede directamente ahí. O una tarjeta Wi-Fi que se pueda conectar, un escáner de mano, ¿no? O un escáner más potente que lleve una circuitería que se conecta aquí. Para tener un acceso más rápido porque requiere más tráfico de información o más velocidad de transmisión internamente con la CPU. Cualquier circuitería, tarjetas de red adicionales, tarjetas de sonido adicionales, tarjetas de edición de vídeo. Hay mucha circuitería que se puede conectar aquí y se le añade funcionalidad al sistema. Y bueno, estos son las ranuras de expansión o slots de expansión, que es donde pincharemos esas tarjetas adicionales, y son de tecnología PCI Express la conexión. El bus PCI Express es el que se utiliza normalmente entre el chipset y estas buses, estas ranuras de expansión, perdón. También ya digo que la CPU puede llegar a conectarse con el PCI Express 16. Bueno, pues eso sería, digamos, como para lo que se utiliza el PCI Express y la conexión por donde iría, su conexión, ¿no? ¿Qué es PCI Express? Bueno, detallamos un poquito PCI Express porque es la interfaz, digamos,
que más se utilizan las placas base hoy en día para esos tarjetas adicionales, esos controladores adicionales de periféricos. Y son conexiones punto a punto con transmisión en serie. Es decir, PCI Express es una evolución del antiguo PCI que era paralelo, ahora es serie. Pero sí que es verdad que cada punto a punto, que es una línea directa entre los dispositivos que conectas, es decir, el bus conecta directamente un dispositivo, por ejemplo, el chipset, con la tarjeta que va a la ranura PCI Express, pues hay el bus PCI Express y lo que hace son puntos directos que conectan dispositivo con dispositivo, no hay nada intermedio y suelen transmitir bit a bit. Pero es cierto que no van a utilizar una conexión punto a punto únicamente, se suelen utilizar varias. Aquí fijaros, dices, similar a una conexión LAN, el dispositivo conectado al suyo jaque sería el PCH o chipset Southbridge. Claro, el PCH, el Southbridge, el chipset, hace como hub y va gestionando conexiones con los distintos dispositivos conectados a las ranuras PCI Express para acceder luego a la CPU. Bueno. Y lo que decía del PCI Express es que cada conexión está formada por carriles. ¿Eso qué significa? Cada conexión punto a punto. Que cuando veáis en las especificaciones 16X, 18X, 4X, 1X, es que tiene 4 carriles, un carril, 8 carriles, 16 carriles. Normalmente es por 2, multiplicar, o bueno, por 2 no, 1X, luego salta a 4X, luego multiplica por 2, 8X, y luego 16X. Y cada carril equivale a un bit. Luego, 4 carriles estás transmitiendo 4 bits simultáneamente. Entonces, por eso es un mixto entre serie y paralelo. Lo que decía, cada carril transmite serie, pero se pueden unir hasta 4 carriles para transmitir en los 4. O, perdón, 4 no. Si es 4X, 4. Si es 1X, 1. Si es 16X, 16. Si es 8X, 8. Claro, a más carriles, más velocidad de transmisión. Y lo que se consigue aquí que, la transmisión es serie en cada carril. Y claro, se va mejorando la transmisión serie en cada carril para hacerla cada vez más rápida. Añadimos más carriles, tenemos más bits por segundo. Fijaros, en la PCI Express V3, la versión 3, teníamos 984 megabytes por segundo. Aquí sería megabyte también. Aquí nos falta una B mayúscula en el PCI Express V4, habrá que corregirlo. Bueno, lo que quería deciros, en un PCI Express V3, en cada carril tenemos 984 megabytes por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, pues si os acordáis antes de la conexión en el AMD, a ver, volvemos al Ryzen, este utiliza X4. Un PCI Express versión 3 de 4 carriles. Cada carril maneja velocidades de casi 1 gigabyte por segundo. Claro, y entonces AMD, al tener cada carril casi 1 giga y sumas 4, te salen 3,93 gigabytes por segundo, que era la velocidad que dábamos en la conexión entre chipset y CPU en AMD. Que curiosamente también coincide con DMI. No es por otra cuestión más que el DMI es similar al PCI Express 4X, ¿vale? También es parecido el hecho de utilizar esos carriles donde envía bit a bit. Bueno, pues ya digo, 984 megabytes por segundo en un carril. Si son 16 carriles, multiplicáis esto por 16 y pueden llegar a 15 gigabytes por segundo. Fijaros, son velocidades muy apreciables, muy importantes. Fijaros que en la memoria, cuando hablábamos de la memoria, el CPU y memoria, sí habíamos visto en unas especificaciones de las DDR4 que podía, o DDR3, perdón, podía llegar a, no, perdón, la 3 o la 4, no recuerdo ahora. Bueno, podía llegar entre CPU a 25,6 gigabytes por segundo. 25,6 gigabytes por segundo. Estamos hablando que 25,6 gigabytes por segundo en DDR4 es una CPU memoria, la comunicación. Un PCI Express V3 llega a 15 gigabytes por segundo, es decir, la memoria, la CPU van más rápida que el PCI V3. Pero ahora sale el PCI V4.
PCI V4 es un PCI Express reciente que no está en todas las placas base, no lo vais a encontrar fácilmente. La DDR4 sí, ya digo, los CPUs son compatibles DDR4 y muchas placas admiten DDR4, pero el PCI Express V4 todavía no está implementado en muchas placas. Pero sí que vemos que con la 16 carriles consigue llegar a 31 GB por segundo, supera incluso las CPU memoria actuales, las velocidades de CPU esa 25,6 que os estaba diciendo para DDR4. Entonces, ya digo, la PCI Express V4 es muy actual, muy moderna y no está en todas las placas, pero veis cómo la tecnología evoluciona al doble. Por ejemplo, entre V3 y V4 estamos doblando las velocidades, doblando. Pues es muy interesante para que entendáis las especificaciones. Bueno, estos son los conectores en placa de PCI Express. Aquí tenemos los tipos según número de carriles, como decía, 1X, 4X, 8X, 16X. Este es creo que aparece X4 aquí, este sería un 4X, es un 8X y un 16. Aquí había la placa esta, creo que no tenía 1X. Suelen ser compatibles por la muesca esta, si os fijáis, la muesca no, el pivote este de plástico aquí, es decir, una 1X puede conectarse en una 4X, una 8X y una 16X, pero lo suyo es ir a la 1X. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la 1X es más pequeña, pero el tramo este inicial encaja perfectamente aquí y el resto es, digamos, la ampliación que puedes tener de más carriles o menos. Entonces se llega hasta los carriles que queramos. Entonces una 1X puede ir a una 16X perfectamente, a una 8X o una 4X. Muy bien. Bueno, pues eso respecto a PCI Express. Ahora hablamos de otros buses, que vais a encontrar en las placas bases actuales, que es importante que reseñemos, aunque repetiremos luego la mención y detallaremos más, por ejemplo, cuando hablemos de discos duros, donde hablamos de Serialata, el bus que se está utilizando en los discos duros actuales, un bus serie que llega hasta 16 gigabits por segundo. Estoy hablando de bits, que serían unos 2 gigabytes por segundo. Si divides entre 8, 2 gigabytes por segundo. Y bueno, las versiones Serialatas llegan hasta la 3.3 y permiten conexión de discos duros. Otros discos duros que se están conectando también a través de otro bus, otro interfaz. Estos serían interfaces, pero al final es un bus el que transmites entre el chipset y el disco duro, digamos. Lo que pasa que estos al final son conexiones que haces y las haces a través de unos conectores Serialata, M2 o USB. El M2 es otro conector que, fijaros, es un conector adaptado para PCI Express 4X, es decir, adaptan un PCI Express 4X y lo convierten en un conector nuevo, un M2, que se utiliza para discos duros, SSD sobre todo. Se suele utilizar para dispositivos pequeños que pueden ir encima de la placa base fácilmente, como un disco SSD, y llega hasta los 4 GB por segundo. Y luego otro tipo de interfaz USB que hay, los puertos USB que conocemos, que ahora están en el 3.1 y llegan hasta 10 gigabits por segundo y permiten conectar impresoras, cualquier dispositivo externo conocéis que se puede conectar por USB, cámaras de fotos, móviles, etc. Bueno, aquí tenéis las conexiones como son en Serialata, ahí en la placa y ahí en los cables, en M2 con una tarjeta, esto sería un disco SSD que vale para M2, que se conecta ahí en la misma placa, y los puertos USB 3, que sabéis que, bueno, si no sabéis, son azules externamente, los distinguimos del USB 3 del USB 2 por ser en color azul. Estos son los conectores. Y esta imagen me gusta porque es de Asus, de la página web de Asus, porque detalla muy bien su placa base, todas las conexiones y los elementos que tiene, ¿no? Entonces, fijaros, aquí dice la CPU soporta Intel generación 8. Esta placa no recuerdo ahora cuál es una Asus, fabricante Asus. Soporta la octava generación de procesadores Intel Core en un socket 1151 contactos o puntos tiene, y de ahí salen 1151 líneas de bus.
Se notan esas líneas aquí, fijaros, están conectadas las líneas a la memoria, a los slots de memoria, que en este caso solo tiene un canal, solo admite dos módulos de memoria. Esta es una placa micro ATX, una micro ATX, entonces admite solo dos módulos en un canal y admite DDR4 a 2666 megahercios. Claro, en cada transmisión puedes transmitir 8 bytes y puedes calcular, bueno, pues habría que calcular ahí cuántos bytes por segundo se transmite. Creo que DDR4 podría llegar en dual channel, creo que a 25,6 gigabytes por segundo. Bueno, quizás estoy diciendo la hora de memoria, igual me he equivocado. Bueno, no, luego veremos con las memorias, repetiremos y ya si hay alguna cuestión pues la volveremos a comentar. Y la detallaremos, la explicaremos para que no haya dudas. Bueno, interesante por tanto, la CPU sale en líneas, fijaros aquí salen unas líneas a este conector PCI Express, ya nos está diciendo que la CPU va a acceder directamente a este conector Express. Si quisiéramos instalarle ahí una GPU, una tarjeta gráfica dedicada, pues tendríamos conexión directa con la CPU que tiene su controlador gráfico integrado, ¿de acuerdo? Bueno, luego el chipset del H310 de Intel, que bueno, va a gestionar puertos PCI Express, va a gestionar estos serial ATA que están aquí, que aquí hay otro que son de 6 gigabits por segundo cada serial ATA, y podemos conectar discos duros. Luego este es un M2 que llega a 10 gigabits por segundo. Y bueno, ¿qué más? Ahí tenéis interfaces. Bueno, puertos HDMI, que es por donde podemos conectar para que la gráfica se conectara con ella y mostrará por pantalla. A ver qué me pasa. Bueno, pues más puertos de LAN o interfaces LAN, puertos USB 3.1, etcétera. Más información, tiene un diseño de LEDs, ahí dice, bueno, tiene ciertas especificaciones, pero me interesan las que acabo de comentar, o sea, tiene más... pero me interesan las que os acabo de comentar. Y es interesante estas placas en Asus que vienen muy detalladas. Apartado 1.5 del tema 2, es decir, apartado 5 de la subapartado 5 del apartado 1, placas base del tema 2. Bien, para acabar este apartado 1 del tema 2, vamos a hablar de la selección de placas base. Aquí, bueno, me parece que he duplicado esto lo tengo que arreglar también, pero bien. Es simplemente una diapositiva y donde lo que quiero es que tengáis cuenta que cuando vas a elegir una placa base, qué factores son determinantes, ¿no? Muy importante, tenéis que seleccionar factores de forma, esos tamaños, ATX, micro ATX, mini ATX, el que más se adapte, y luego, claro, coger una caja y una fuente de alimentación. Esos dos elementos, la caja y la fuente, vienen en función del tamaño de la placa, ¿no? ¿Para qué? Para ajustar bien y que luego lo ensambléis correctamente, lo montéis correctamente todo. Tienen que tener unos tamaños, las cajas tienen unos tamaños, las fuentes de alimentación, que son los que dan corriente, tienen unos tamaños adaptados si es una ATX, una micro ATX, etc. Luego elegir si queréis Intel o AMD procesador, ¿no? Y en función de eso elegís una placa AMD o Intel. Y claro, qué generación de Intel queréis o de AMD. Eso nos condiciona totalmente la placa y el chipset también, es decir, el chipset, la placa y el factor de forma el chipset va muy unido al procesador, y con lo cual habrá que ver qué chipset nos interesa. Pues ya os dije también que el chipset condiciona el número de puertos USB que voy a poder manejar, el número de conexiones PCI Express que voy a disponer, serial ATA, etcétera. Muchas conexiones, lo del M2, todo eso depende del chipset. Cuantos más conectores quiera, buscaré un chipset, y el chipset también va a decirnos a qué velocidades podemos trabajar con esas conexiones. Dependerá, claro, según las versiones que maneje el chipset. El chipset maneja PCI Express
4.0, por ejemplo, pues es un chipset potente y nos va a permitir conexiones 4.0 PCI Express, de la versión PCI Express 4.0, que pocos chipsets hoy en día lo soportan. Elegir la memoria, que no se nos olvide cuánta memoria puede manejar, que sea DDR4, por ejemplo, la típica actualmente, o DDR3, pero con prestaciones de DDR4 mejor, la velocidad que soporta, es decir, qué velocidades va a poder soportar la placa, los procesadores AMD o Intel de velocidad de memoria. ¿Qué tipo y cuántos slots de expansión hay sobre la placa? Eso es lo que hablábamos. ¿Qué tipo es? Si es PCI Express, ¿cuántos hay? ¿Cuántas ranuras de expansión? Según queramos poner más o menos dispositivos. Controladores de disco duro y conectores hay en la placa, lo que hablábamos, cuántos serial ATA y qué versiones, M2, SATA, external SATA, bueno, eso lo veremos. ¿Qué dispositivos embebidos hay en placa? ¿Eso qué significa? Dispositivos son que están en la propia placa integrados. Puede tener la placa una antena Wi-Fi, conexión Wi-Fi. La placa puede tener un controlador Wi-Fi y puede ser un pequeño chip que esté ahí y nos permita trabajar en Wi-Fi y que tenga una pequeñita antena que permite pues trabajar conectado a Wi-Fi, que la placa pues se conecta a Wi-Fi. Y es interesante que tenga puerto de red, puerto Firewire, bueno, estos ya se están dejando de usar, pero lo pone es decir, los dispositivos que están embebidos, pero bueno, que facilitan conectores externos para todos estos elementos, ¿no? Que a su vez se controlan desde el chipset, pero bueno, estarían ahí. Precio y garantía es otro factor determinante a la hora de elegir una placa base. El precio, por supuesto, tenemos que ajustar nuestro presupuesto a lo que podemos gastar. Y es importante también la garantía, aunque sabéis que todos tienen garantías de 2 años, pero bueno, podéis ver si hay alguna ampliación o no. Buscad en comentarios, los comentarios en foros y demás, mirar y pruebas. Las pruebas son los benchmark, que se llaman, son pruebas de evaluar placas. Hay páginas web en internet que suelen evaluar productos y son muy fiables. Tom's Hardware es una página muy reconocida de tecnología, es decir, hay una placa, a ver, la web, podéis suscribiros a webs de hardware que es Tom's Hardware. Tom's Hardware es una web donde se suelen hacer pruebas a AMD Ryzen, por ejemplo. Aquí hay muchos artículos sobre dispositivos a los que van probando. Graphics, bueno, veis aquí a Graphics y os dan noticias sobre gráficos, es decir, estar al día en tecnología y en hardware, pues y ver un poco las características y las pruebas que hayan podido hacer con placas base, CPUs, etcétera. Aquí hay un ranking de tarjetas gráficas. Aquí tenéis el score, es el resultado. Aquí pone NVIDIA Titan RTX, pues le da un score, un resultado de 100. Vale, 2.700 euros, o sea que no, ya puede tener un buen resultado. Pero claro, ellos las comparan, van más económica hacia abajo y los resultados de sus pruebas, ¿no? Volvemos a los apuntes y a ver, espera, esto lo dejamos aquí detrás. Perdonar el mareo de tanto moverlo, pero bueno, me gusta tener el navegador siempre al alcance ahí y de momento lo estoy haciendo de este modo. Bueno, ya decía, precio y garantía, tenemos un comentario y las pruebas que se realizan en internet en webs fiables sobre cómo el rendimiento de estas placas base. El tema de la documentación. Las placas base suelen tener un manual que es muy interesante porque dice todas las prestaciones y las características de los componentes. Ese manual es fundamental, ¿no? Ahora no os he mostrado ninguno, pero podemos ver a lo largo del curso algún manual de placas bases. Ya digo, es muy importante porque tenéis mucha documentación ahí recogida. Y luego el soporte por parte del fabricante. Eso también es importante, que tú tengas un problema y puedas llamar o enviar un correo electrónico o acceder a una web donde tengas drivers para actualizar el firmware, por ejemplo, de la placa base porque han descubierto que tiene algún defecto, algún problema, etc. Es decir, ese
Feedback es esa respuesta que te puede dar o soporte que te puede dar el fabricante dentro de la garantía es fundamental, y fuera de la garantía pues también información adicional que te puede ayudar a resolver los problemas que puedan surgir. Bueno, pues estos factores que tenéis aquí son, ya digo, determinantes a la hora de elegir una placa base. Pues hasta aquí el apartado 1 del tema 2 relativo a placas base.